La mentira es un arma de guerra. Por eso un estado belicista como Israel tiene que mentir tanto, porque se la pasa en guerra. Miente todo el tiempo y miente desde hace muchos años y además sin escrúpulos. Así escriben la historia los victoriosos. Hablan de conquistas en lugar de genocidios. Y así se convierte también en víctimas a los victimarios. Hasta ahora Israel ha conseguido poner ese relato en el mundo occidental y lo ha impuesto en base a dinero y al poder que da tener en nómina a los congresistas norteamericanos. Israel se cree el pueblo elegido y es libre de creerse, pues lo que le dé la gana. Desafortunadamente, 600 millones de cristianos evangélicos también creen lo mismo y los apoyan. Piensan ingenuamente que al final de los tiempos va a venir el Mesías y que los judíos van a aceptar que ese Mesías es Jesucristo, cuando según los propios libros sagrados de los judíos dicen que su Mesías, que no es Jesucristo, va a venir, pero después de un apocalipsis, de un Armagedón, de la madre de todas las batallas en las que ellos van a someter a todos los demás pueblos de la tierra. Pero el reciente ataque de Irán sobre territorio israelí ha cambiado la historia de mentiras y de impunidad de Israel para siempre. Y le voy a explicar a ustedes por qué. Además, se lo voy a explicar con datos concretos de los mejores analistas geopolíticos de múltiples fuentes y de investigadores. Primero que todo, el ataque al consulado iraní en Damasco por parte de Israel. Es un ataque histórico porque es el primer ataque directo de Israel sobre Irán. Directo. Hubo 9 víctimas civiles, 7 militares, incluyendo 2 generales iraníes importantísimos. Con este atentado, pues Israel lanza una escalada inédita en un conflicto contra su archienemigo, que es la otra gran potencia de Oriente Medio. Este ataque tiene varios propósitos. Vamos a analizar el primero y el más evidente, que es provocar una respuesta sobre Irán, que a su vez le permita a Israel lo que va a hacer en los próximos días, es decir, un segundo ataque, una segunda escalada. Ese segundo ataque seguramente puede ser después de la Pascua. La Pascua para los israelíes, para los judíos es la fiesta más importante y está entre el 22 y el 30 de abril, o sea que puede ser después de eso. ¿Y qué es lo que quiere Israel? Pues generar una guerra regional que obligue a Estados Unidos a atacar a Irán o sufrir ellos mismos un ataque de tal desproporción que obligue a Estados Unidos a defenderlos y atacar directamente a Irán. Problemón porque Rusia y China y la mayor parte del mundo islámico y el sur global se alinearían con Irán y tendríamos servida la Tercera Guerra Mundial. Pero puede ser que esta vez Israel no consiga engañar a los Estados Unidos para que ataque a Irán, porque una extensión del conflicto a Biden, que está en periodo preelectoral, no le sirve. Aunque Biden esté con una demencia presenil, él sueña con estar ahí sentadito en el Salón Oval en un próximo periodo, y él entiende que atacar a Irán con lo que acaba de mostrar, y ahora les voy a dar unos detalles técnicos que son importantísimos entender, para que vean que esto no fue una cantidad de fuegos artificiales que paró el Iron Dome de Israel perfectamente y no pasó nada y quedó Israel como un príncipe, quedó Irán en ridículo, eso no fue así. Biden quiere ganar las elecciones. Y entonces él entiende que enfrentarse o atacar a Irán sería como desencadenar en el planeta entero una cantidad de Vietnams. Israel ha intentado muchas veces engañar a Estados Unidos para que ataque Irán. De hecho, recordemos que pues Netanyahu se la pasa durante los últimos 10 años yendo al Congreso de los Estados Unidos a llorar como víctima de un holocausto nazi para salir de allí con cientos de millones de dólares y armado hasta los dientes para precisamente hacer genocidios como los que le hicieron a su pueblo. Pero volviendo al ataque, Irán dijo que no respondería al ataque de Israel si Naciones Unidas condenaba pues a Israel y obligaba a un alto al fuego inmediato. Pero Estados Unidos sentadito en el Consejo de Seguridad, con su doble discurso habitual, bloqueó esa posible solución. Eso llevó automáticamente a Irán a ejercer su autodefensa y a realizar otro hecho histórico, el primer ataque iraní en suelo israelí. Y no fue cualquier ataque. No fue esa fiesta de fuegos artificiales que dijeron algunos analistas emocionados al principio. Pero antes de entrar en el ataque, Irán entonces
ha tenido mucha paciencia porque Israel ha asesinado a científicos nucleares iraníes en el propio Teherán, ha volado fábricas en Irán, ha matado a generales y oficiales iraníes en Siria, en el Líbano, en Irak, y ha sido siempre con impunidad. Irán sabía que Netanyahu quería provocarlo, pero tenía que responder de una forma muy inteligente, que creo que es lo que ha hecho. Recordemos también que Irán es un país muy potente científicamente, tecnológicamente, académicamente, con casi 100 millones de habitantes, 3 veces más grande que España. Le vende drones de alta tecnología a Rusia, tiene una producción científica muy importante y sobre todo es un país capaz de mantener una guerra industrial a largo plazo, una guerra esas de largo aliento que Israel, que depende totalmente de Estados Unidos, no sería capaz de aguantar. El ataque de Irán fue incluso pequeño en proporción a la agresión que sufrió previamente por parte de Israel. El ataque de Irán no causó bajas, se limitó a atacar infraestructura militar y avisó 3 días antes a los Estados Unidos. ¿Qué atacó Irán? Atacó 2 bases militares, sobre todo una muy importante que es la de los F-35, que es la base de Nevatim, que está muy cerca de la central nuclear de Ramona, que pertenece al programa de armas atómicas no declaradas de Israel, una central nuclear que desde hace 3 años está siendo renovada y es una de las más modernas en este momento. También atacó una base secreta del Mossad en los Altos del Golán y un cuartel del Mossad en Tel Aviv, en el mismo Tel Aviv, además de que hizo muchos ataques cibernéticos y a los sistemas de radar y a la red eléctrica en Israel. Y mientras se disparaban proyectiles desde Irán, también se disparaban proyectiles desde Irak, desde Siria, desde Líbano y desde Yemen. Un ataque conjunto. Por otra parte, la defensa de Israel contó con la ayuda de Arabia Saudí, de Jordania y de Emiratos Árabes. Irán se ha convertido con los años en una potencia en misiles impresionante, en drones también. Tiene un vasto arsenal propio, pero también ha estado suministrando esos drones y esos misiles a los hutíes en Yemen y a Hezbollah en el Líbano. Lo que le falta a Irán son aviones de guerra. Y creo que Rusia lo está ayudando en eso porque ahora están colaborando mucho con el tema de los drones en la guerra en Ucrania. Por el contrario, Israel es una potencia, su fuerza aérea es una de las más avanzadas del mundo. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Israel tiene más o menos 14 escuadrones de aviones, incluidos F-15, F-16, y el avión este F-35, que es el que supuestamente es invisible a los radares, el avión furtivo. Todos esos son bichos que cuestan cientos de millones de euros y que disparan también bombas de millones para que le caigan en la cabeza a personas que no tienen ni $2 al día para sobrevivir. Desde Irán se lanzaron más o menos 200 drones, misiles balísticos y misiles de crucero. 7 de esos misiles eran misiles Fatat, que Fatat significa victoriosos, y llegaron a la base de Nevatim 5, causaron impacto 5. Ninguno de esos fue interceptado. Israel dice que su cúpula de hierro, el Iron Dome, detuvo el 99% de los misiles y drones lanzados por Irán. Lo que no dice es que eso era lo que quería Irán. Y tampoco dice los daños que causó en esas bases. No van a ver ustedes aviones destrozados ni van a ver los daños que causó porque eso es secreto, porque lo que atacó fue una de las bases más sofisticadas del planeta entero. Irán le metió 5 misiles a la base de Nevatim, donde están los F-35. Por supuesto, Israel no va a mostrar esos daños. Y es que resulta que Irán no solamente tiene los misiles con los que atacó y con los que llegó a esa base. Esos misiles, por cierto, no son hipersónicos. Esos misiles son los misiles que tienen múltiples cabezas que se disparan como ramilletes y la última, y esa es la que tiene la carga, se dispara en otra dirección, con lo cual obliga a los radares a recalibrarse en tiempo real para cada uno de los proyectiles y estando además siendo bombardeado con muchos otros drones y proyectiles, pues eso es una locura y consigue engañar al Iron Dome. El negocio es brutal porque los drones que manda Irán y los misiles que manda para distraer son de bajo coste, son normalmente antiguos, mientras que los misiles que tienen que salir a interceptar a esos drones son misiles que cuestan millonadas, es decir, Irán impactó con misiles baratos e hizo gastar miles de millones a Israel.
Según un asesor financiero del ejército de Israel, este chiste le costó a Israel $1.000 millones. Es decir, activar sus sistemas de defensa para interceptar ese ataque masivo de esos drones y estos misiles de Irán. Pero aún más grave, según Scott Ritter, que es el experto en armamento que mandó Naciones Unidas cuando lo de las armas de destrucción masiva en Irak, que demostró que era mentira, que además se convirtió en un fuerte crítico de la política exterior de los Estados Unidos. Según él, en la base de Nevatín está el radar más avanzado del planeta. El radar norteamericano, el famoso ANTP-12, Expand Radar, que está conectado a la red de satélites de defensa y que es el que activa los misiles antibalísticos más avanzados, como los Arrow 2, los Arrow 3 o los Patriot mejorados. Es decir, en la base de Nevatín encontramos que es el sitio más seguro del mundo y allí impactaron 5 de los 7 misiles iraníes y ni siquiera eran misiles hipersónicos. Misiles hipersónicos solo tienen Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Estados Unidos no tiene y la OTAN no tienen. Quédense con ese dato porque esos misiles no se pueden interceptar. Contra los misiles hipersónicos, tanto Israel como Estados Unidos están indefensos. Militarmente y estratégicamente, ¿qué significa esto? Irán no quiso destruir la base, no usó sus mejores armas, simplemente dejó claro que cuando quiera lo puede hacer. Una advertencia que debe tener aterrorizado a Biden, a Netanyahu, a Stoltenberg y a todos los señores del negocio de la guerra. El mensaje que les mandó Irán es que se les acabó la supremacía militar, al menos en la parte no nuclear, y que de aquí en adelante van a contestar cada ataque con contundencia, que lo de Israel ya no va a volver a suceder. Los ataques de Israel no se van a quedar impunes de aquí en adelante. Y es clave el dato de que los misiles que impactaron al parecer no eran hipersónicos, sino misiles que disparan múltiples cabezas. Imagínense si hubieran utilizado hipersónicos que van entre 13 y 15 veces la velocidad del sonido. Además los tiene de mediano y de largo alcance. O sea, el mensaje es clarísimo. En el momento en que despeguen los aviones israelíes, Irán va a atacar a fondo esta vez. Estados Unidos dijo que no va a atacar directamente a Irán, pero que da luz verde a Israel. Dijo que va a defender a Israel, pero que no va a atacar a Irán. Ayer Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional, anunció sanciones de Estados Unidos y de los países del G7 contra Irán. Por otra parte, Israel está hoy en el cuarto día de reuniones de su gabinete de guerra, hoy miércoles, para decidir los detalles de su retaliación contra Irán. Bueno, si la cosa escala, ¿qué puede pasar? Pues que Irán puede acabar con todas las bases norteamericanas en la región, puede cerrar el estrecho de Hormuz, puede crear una crisis global y puede además movilizar a millones de reservistas suyos y de sus aliados en cuestión de horas por toda la región. Estados Unidos no tiene la capacidad militar para intimidar a Irán con armas que no sean atómicas. En esos días también, casi simultáneamente, Rusia lanzó un misil intercontinental desde la zona del Cáucaso que recorrió una distancia X en varios puntos, pero al mirar y al sumar la distancia que recorrió ese misil intercontinental, que no hizo una trayectoria lineal, sino hizo una serie de recorridos, esa distancia es exactamente la distancia que había desde la zona del despegue hasta París. Otro mensaje clarísimo. Bueno, la segunda razón para el ataque de Israel es ocultar el genocidio de Gaza, que se hable de otra cosa. Que los colonos sionistas en Cisjordania hagan lo que les dé la gana, que siga la limpieza étnica dentro y fuera de Gaza. En Gaza ya van cerca de 35.000 personas asesinadas, la mitad de ellos son niños, y quieren que aceptemos eso y que aceptemos la hambruna que viene y las epidemias que vienen, que van a diezmar a la población mucho más que las bombas. Ya está toda la infraestructura destrozada, mientras que el hijo de Netanyahu vive en Miami. Toda esta actividad bélica ha desgastado muchísimo a Israel. Esa dependencia de Estados Unidos además lo hace muy frágil. Y por otra parte, Irán se convierte en la cabeza del mundo musulmán si consigue plantarle cara a Israel. Este desgaste de la guerra
ha hecho que países como, por ejemplo, Qatar, Turquía, Omán, Arabia Saudí, le hayan negado a Estados Unidos sus bases. Israel ha respondido a un ataque terrorista con un genocidio. 35.000 víctimas o más, cifras oficiales que pueden multiplicarse en la realidad. Ha bombardeado hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, centros de la ONU. Ayer martes, en los bombardeos, por ejemplo, bombardearon un parque donde estaban jugando niños. Murieron 11 personas. 7 de ellas eran niños. En otro bombardeo asesinaron a 7 policías que repartían comida. También bombardearon un edificio de viviendas y cuando los vecinos en Rafah y cuando los vecinos acudieron en la ayuda, pues fueron tiroteados desde helicópteros. Así que ojo en estos días cuando cierren el espacio aéreo en Israel porque significa que va a empezar su ataque, porque en ese ataque también está el tercer punto que les quería mencionar. Netanyahu necesita la guerra con Irán como única forma de mantenerse en el poder y evitar ser juzgado por corrupción y evitar que su cúpula militar sea juzgada por la negligencia e ineficiencia que permitieron ese ataque terrorista de Hamas en octubre, un ataque lleno de sombras y en el que inexplicablemente dejaron morir a cientos de civiles tras permitir la entrada masiva de terroristas y dejarlos actuar durante horas y horas sin reaccionar. Todo eso a pesar de ser uno de los estados más tecnificados y más militaristas del planeta. Netanyahu es básicamente un psicópata narcisista que eso lo hace impredecible. Está acorralado políticamente. Esto lo hace muy peligroso. No tiene problema en crear cualquier tipo de crisis nacional o internacional con tal de no caer. No le importa crear pues la miseria durante décadas para millones de personas en el planeta entero, ni la muerte de millones en una guerra regional, ni empezar nuevos genocidios como el de Gaza. Lo único que le importa es seguir en el poder para no ser juzgado. Y esto puede ser un problema para el propio sionismo, una amenaza incluso para los Estados Unidos. Eso pone al propio Netanyahu en peligro. A lo mejor los demás psicópatas quieren seguir dominando el mundo, quieren seguir haciendo sus negocios sin que el mundo acabe en un holocausto nuclear. Ahí los dejo. Muchísimas gracias y hasta siempre.